Gracias, consejero presidente. Creo que con esta queja que estamos sobre la mesa, van a iniciar la feria de impunidad que se va a generar en este órgano electoral respecto al tema del Estado de México. Yo diría que así como viene el orden del día, revisando muchas de las resoluciones que se van a proponer, pues el INE está, desde nuestro punto de vista, torpedeando en su conjunto el modelo de fiscalización, porque no quiere asumir plenamente su función de órgano nacional electoral que le permita allegarse todos los elementos de todas las pruebas y vincular lo que obran los expedientes para sancionar. Veo que hay una feria de vistas a muchas autoridades. Yo diría que pues en una de esas ya deberían dar vista a la Cámara de Diputados avisando que no pueden fiscalizar, a ver si los cambian a los consejeros, porque nos parece que el tema es suficientemente grave como se ha venido manoseando el tema de la fiscalización en las últimas semanas, y evidentemente se genera un escenario en donde, para sorpresa de los ciudadanos, en el Estado de México no pasa nada. En el Estado de México hay un gobierno federal, un gobierno estatal, un candidato que es ejemplo cívico del cumplimiento de la ley, y que la autoridad nacional, de manera complaciente, va a ir rechazando todos los temas que tienen que ver con la fiscalización. Y me parece muy grave porque en esta queja, de manera concreta, hay muchos elementos. Solo el tema de los representantes de casilla, que tiene un componente, debió haber alertado a la autoridad para ampliar su esfera investigadora. Ya se ha dicho, ese es un programa. El Congreso del Estado autorizó decenas más de programas que debiera haberse abierto la investigación para saber si no solo 9,000 estaban en ese programa, sino otros tantos miles estarían en otros programas sociales. Porque en el Estado de México los programas sociales sí tienen una incidencia, más allá de la teoría, sobre los resultados electorales, sobre cómo se comporta el electorado, donde hay una inversión más alta tanto del gobierno federal o el gobierno del Estado de México. Por eso nosotros sostenemos que en este caso sí es verdaderamente inaudito que se pretenda declarar la improcedencia y, insisto, con eso abrir la cadena de impunidad a un candidato que evidentemente gozó durante todo el proceso electoral del apoyo, del respaldo económico, político y financiero del gobierno federal y del gobierno del Estado de México. Y grave aún es que el órgano de fiscalización nacional no aclare toda una serie de elementos que hay en torno precisamente a la fiscalización. Y voy a poner dos ejemplos que me parecen de por sí ya graves y ojalá se aclaren. Ayer se publicó en algún medio que el titular de la unidad de fiscalización tiene vínculos con una diputada, exdiputada priista, por cierto, del municipio de donde es el candidato del PRI, de Huixquiluca. Habría que pedir una explicación sobre ese tema, porque eso torpedea la calidad de la fiscalización de manera muy clara. Y otro dato más que
no se sabía, por lo menos no creo que todos lo supiéramos. Durante el 2013, según el informe de actividades del Banobras, el contador Eduardo Gursa Curiel fue miembro del consejo directivo de este banco, ¿sí?, siendo titular el director general, el señor Alfredo del Mazo Mas. Me parece que ese es un tema también relevante, saber cómo el que encabeza la fiscalización y que va proponiendo exonerar a Alfredo del Mazo formó parte del consejo directivo de Banobras, donde el titular era Alfredo del Mazo. Me parece un dato revelador que no aparece en el currículum, por cierto, oficial de nuestro titular de la unidad de fiscalización, ni cuando lo propuso el consejero presidente, ni en su currícula oficial que está publicada, pues aparece que él fue miembro de ese consejo directivo, con una calidad, sí, derivada de una función en un órgano, en otra secretaría, pero finalmente habría que preguntarnos, ¿ser parte del consejo directivo de Banobras permite que el contador Gursa sea competente y tenga calidad para conocer las quejas contra Alfredo del Mazo? No habrá incompatibilidad, pero me parece que lo grave es que el tema jamás se supo. No hubo ni siquiera, dice la ley, que cuando haya posible conflicto de intereses se tiene que informar al Consejo General. Yo no sé si al Consejo General se le informó que el contador Gursa fue en algún momento miembro de ese consejo directivo de Banobras, siendo, insisto, Alfredo del Mazo titular de dicho banco. Por eso me parece que, miren, todo lo que se vaya a resolver el día de hoy en esta materia solo va a ir confirmando lo que es evidente, que se le ha generado a el Estado de México una situación de impunidad con programas sociales, con inversión pública, para que de esa manera parezca que la normalidad democrática funciona en el Estado de México. Es cuanto. Unas tarjetas, pues se encontraron elementos para abrir una investigación mayor, y me parece que querer satanizar el por qué al encontrar que un programa, uno de 60, le aportan a la coalición del PRI y sus partidos satélites el 14% de sus representantes, suene a un despropósito ampliar la investigación. Pues claro que a los que les suena como despropósito ampliar la investigación es pues a los acusados, al señor del Mazo y sus partidos paleros. Pues claro que no les gusta, porque si, por ejemplo, la unidad de fiscalización, en el uso de su plena facultad de investigación, de ampliación, hubiera allegado mayores elementos de otros programas sociales, pues podría encontrar otras pistas de por dónde se maneja y por dónde se movió el dinero, que bien lo dice el representante del PRI, se suspendió en marzo. Sí, cínicamente reconoce que hicieron una operación electoral hasta marzo, entregaron tarjetas hasta marzo, que tenían como finalidad ser utilizadas para pagar una estructura en junio. En eso tiene razón, la suspendieron en marzo. Pero más allá de ese elemento, lo que está en el fondo desde nuestro punto de vista es que se abdica en la capacidad de investigación del Instituto Nacional Electoral. Y lo decía muy bien la consejera San Martín, los grandes casos de la autoridad antecesora del INE, el IFE, no vinieron con que se presentaron todas las pruebas. Hubo un indicio, la autoridad se fajó,
el que encabezaba el IFE se fajó y se fueron a fondo y encontraron los grandes temas, con algunos indicios, con algunas pruebas. Pues nadie les va a traer las cajas completas de los recibos de los representantes del PRI y los partidos de su coalición, diciendo, miren, usamos 60 programas sociales en el Estado de México, les dimos una tarjeta bancaria Banorte, después los registramos como representantes y ahí está la prueba. Entonces sancionen los señores del INE. Pues claro que eso no va a aparecer. Lo que la autoridad, nosotros estamos reclamando, es el tema de que abdica de su responsabilidad de investigación. Y le parece que no hay elementos para que un partido, una coalición obtiene el 14% de un programa y deba ampliar su capacidad de investigación. Y finalmente, sobre el tema del cuestionamiento al titular de la unidad, yo hice preguntas que están en la prensa, ¿sí? Y que ahora lo decía el consejero Baños, sí fue parte del consejo directivo de Banobras. Eso no está en el currículum público que se presentó a este Consejo General y que es un dato importante en términos de la credibilidad ciudadana frente a la autoridad electoral. De eso se tienen que hacer cargo los consejeros que no sabían ese dato fundamental.